Bueno, en este curso de química vamos a revisar los conceptos fundamentales de esta ciencia. Y bueno, inicialmente, ¿qué es la química? Bueno, la química estudia la materia, bueno, al igual que la física, pero la estudia desde el punto de vista de los compuestos, aquí vamos a poner compuestos, elementos, átomos, moléculas, cuál es su composición, qué estructura tienen, qué propiedades tienen, cómo se comporta, pero lo más importante es cómo cambia la materia, cómo se transforma a través de esto que le llamamos las reacciones químicas. Cuando nosotros tenemos un objeto y lo deformamos, lo rompemos, lo aventamos, lo cambiamos de posición, sigue siendo estudio de la física. La química comienza cuando la materia cambia, se modifica, estudio qué hay internamente en esa materia. Y bueno, es una de las ciencias más importantes o con más aplicaciones en la humanidad. Y bueno, básicamente ocupa una posición intermedia entre la física y la biología. De alguna forma la física tiene una similitud, tiene más similitud con las matemáticas, desde el punto de vista que la física casi todo se puede expresar de forma matemática en una ecuación. La biología, por otra parte, bueno, es tan compleja, las células, todos los organismos vivos son tan complejos que difícilmente se pueden meter fácilmente en una ecuación. Hay que tener ahí modelos, etcétera, pero finalmente la biología es algo un poco más descriptivo que no se puede explicar tan fácil como un modelo. En ocasiones la química se le llama la ciencia central porque se encuentra justo a la mitad. A veces tiene que ver con relaciones de, física, tiene que ver con los átomos, las moléculas, simetrías, electrones, cosas por el estilo, pero también a su vez tiene que ver con biología, con aplicaciones en biología, en otras ramas de la ciencia, y por eso se le llama la ciencia central. Lo había dicho, ¿no? Es una de las ciencias con más aplicaciones en la humanidad. Se hacen desde estudios desde lo que sucede en el universo hasta cosas que tienen que ver con farmacia, medicamentos, ¿no? Y bueno, aborda todo lo que tiene que ver con los átomos, los enlaces que se forman entre estos átomos y cómo estos enlaces pues crean a la materia, los compuestos químicos que nos rodean. Y bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver en este curso? Es la medición. Primero vamos a ver, al igual que en física, cómo se miden las cosas en química. Ahí, bueno, vamos a ahondar muy poquito en esta parte de mediciones porque se ve en física un poquito más a detalle. Pero bueno, vamos a ver después las propiedades de la materia, qué fue lo que estudiaron los químicos sobre la materia inicialmente, luego cómo la clasificaron, cómo la clasificaron, los distintos tipos de clasificación de la materia y cómo llegan a los químicos a separar las mezclas, que es muy importante. Fue un primer inicio para poder yo diferenciar qué es una mezcla, qué es un compuesto, qué es un elemento y todo esto que fue la base de los elementos químicos que conocemos hoy en día. Y luego, bueno, vamos a ver un poquito aquí a lo mejor los estados de agregación. Leyes de los gases, bueno, lo vamos a ver en física. Teoría atómica, vamos a ver todo lo que tiene que ver con quién descubre, qué partícula, qué modelo, cómo se imaginan al átomo, cómo se entiende que funciona el átomo. Y luego, bueno, ya que la gente estudió los átomos, se siguió con ordenarlos, ponerlos de forma ordenada, con alguna relación en algo que se conoce como la tabla periódica y la ley periódica, bueno, esta idea de periodicidad en los elementos químicos. Luego veremos un poquito de estructura atómica, los enlaces y los tipos de enlace con los cuales está la materia unida en nuestro universo. Y la siguiente sería, bueno, fórmulas químicas, nomenclatura. En esta parte, bueno, vamos a aprender cómo se nombran en español todas las sustancias químicas, la forma estándar, la forma de la UPAC, etcétera. Y bueno, después de eso vamos a ver la relación masa-mol. Cómo pasamos del mundo macroscópico, medir masas, al mundo microscópico y medir partículas, cómo reaccionan y se reacomodan los átomos en la sustancia. Y bueno, esta parte es un poquito la parte más útil del curso de química en términos de aplicaciones, ¿no? Cómo medir, cómo hacer una receta, utilizar una fórmula química, una reacción química y tener una receta de qué poner para llevar a cabo esa reacción química. Y bueno, vamos a ver por ahí concentración, distintos tipos de mediciones de concentración y veremos algunas clasificaciones de reacciones químicas, cómo balancear las reacciones químicas, reacciones de combustión que son muy utilizadas por el hombre, reacciones del tipo ácido-base, que es la escala de pH, las reacciones óxido-reducción, quitar esta, reacciones óxido-reducción que intercambian electrones
y un poquito de proporciones estequiométricas, cómo hacer estos cálculos, qué reacciona y cuánto se produce, cuál es el reactivo limitante, por aquí lo vamos a ver. Y al final veremos solamente un poquito de química orgánica, cuáles son la estructura de los compuestos orgánicos, cómo se clasifican, los grupos funcionales y un poquito de nomenclatura sobre estos compuestos, que sería, bueno, el inicio de una química un poquito más avanzada para cursos posteriores.